Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de la reforma laboral en Colombia. Colombia es un país construido sobre el trabajo de sus manos, pero esas manos que sembraron el café, tejieron los textiles y cavaron el carbón, también han levantado banderas de lucha y han sido golpeadas por quienes quieren silenciarlas. Se juntaron un grupo de personas y dijeron, ¿para qué sirven las tierras de la costa colombiana? Hicieron un estudio, revisaron, vieron que eran fértiles y productivos para unas cosas, para otras, hicieron como un listado, pero el mundo estaba demandando, estaba necesitando banano, una variedad especial de banano. Y en Colombia se daba muy bien. Resulta que se juntaron los ricos del país, finales del siglo XIX, y se miraron y dijeron, hombre, para poder desarrollar la industria del banano se necesita una vía férrea, se necesita que llegue hasta el río Magdalena y que llegue hasta la costa. Pero en la costa se tiene que hacer un trabajo aún más grande. Se tenían que trabajar y se tenían que construir los puertos en los que encallarían o llegarían mejor los buques de carga. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, no, yo no tengo plata para eso y si no nos va bien, como siempre el colombiano teniendo la forma de ser característica. El colombiano, esa élite colombiana que siempre se ha caracterizado por lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? No tenemos la plata suficiente para hacer esto. Para invertir, para sembrar sí hay plata, pero para hacer ferrocarriles y vías férreas y vainas de esas no, para eso no hay plata. Menos para hacer un puerto a donde lleguen los buques para recoger la carga, no, no hay forma, no hay plata. Entonces resulta que se comunicaron y se contactaron con una empresa estadounidense que se llamaba alias La Unides. Resulta que en aquella época los dueños de la compañía dijeron, nosotros tenemos la plata, nosotros aportamos todo ese tema y ustedes suministrenos lo que es, mejor dicho, hicieron lo que hicieron fue una contratación, una subcontratación. Entonces los adinerados colombianos, al ver el problema resuelto, dijeron, está hecho el negocio. Ustedes ponen una cosa, nosotros ponemos la otra. ¿Qué pasaba? Que en esa época, Santa Marta era una población pequeña, eran poquitos trabajadores, o sea, mano de obra era escasa, era poquito, porque pues cada quien tenía su vaina, su negocio, desempeñaba o trabajaba la tierra a su manera y bueno, el caso es que era escasa la mano de obra y entonces no sé si se les parezca algo eh, redundante o de pronto tal vez una esencia especial como de modus operandi histórico, ¿no? ¿Cómo que hicieron y qué necesitaron para llamar trabajadores? Comenzar a pagar bien. Comenzaron a ofrecer altos salarios a los empleados, a las personas que fueran a trabajar a las bananeras. Las bananeras no eran fincas en donde se cultivaba el banano. Resulta que estas fincas, arrendadas por los subcontratistas, ofrecían muy buen salario. Eso llamó gente. Pero entonces, ¿qué pasaba? Llegaba gente, trabajaba un tiempo y se iba, y entonces siempre se mantenía como en déficit el tema de la mano de obra. Sin embargo, la gente que se quedaba trabajando por varios meses, varios años, obtenían muy buena utilidad y buena ganancia, ganaban bien y podían eh, pues mantener sus familias bien. Se regó la bola por toda la región de que allá en esa remota región pagaban bien y estaban trabajando con las bananeras y que todo era muy chévere, muy bueno, no sé qué, pues porque había plata. Y pues en el campo, en la zona rural, plata es lo único que no hay, lo único que no se conserva y lo único que no se mantiene. Sin embargo, en la época sí comenzó a ser una situación económicamente aceptable. Entonces, la gente al buscar mejores oportunidades, pues comienza a migrar y comienzan a hacer como asentamientos en el sector, en la región, y entonces comienza a acabarse el problema de la Unides de la mano de obra.
Sin embargo, las jornadas de trabajo eran de 5 o 6 de la mañana a 11, 12 del mediodía, y retomaban actividades a la 1 de la tarde y terminaban 6, 7 de la noche. Obviamente, pues en ese tiempo no había EPS, no había seguridad, no había salud, no había pensión, no había transporte, no había auxilios de ningún tipo. Entonces los trabajadores, pues en desarrollo de sus actividades y todo ese tema, y la United, al darse cuenta que ya eran ellos los que los trabajadores eran los que necesitaban a la empresa, entonces comenzó a cambiar y a migrar a un sistema de pagos. Ya no era dinero en efectivo, ya no era, en general no era dinero, sino que la United trajo una cantidad de almacenes y los instaló en las poblaciones aledañas a sus, digamos, al centro de trabajo, donde se concentraba mayormente el trabajo y las oficinas, y le comenzó a pagar a los empleados con bonos, bonos redimibles o cobrables únicamente en sus almacenes. Entonces, claro, eso comenzó a significar un deterioro significativo porque es que tenían que comprar, no, le tenían que comprar, trabajar para la empresa. Para eso le tenían que comprar a los, le recibían eran vales que se cambiaban por productos, pues digamos que se les vendía al precio que los almacenes consideraban que se vendía, no el que estaba en el mercado. Y muchas otras situaciones. Entonces todo esto hizo que los empleados, los trabajadores dijeran, venga, bueno, y además de eso, en el país estaban llegando como las notas, como las noticias, como el tema de las mejoras salariales, de mejorar o dignificar el trabajo, la mano de obra y no sé qué. Entonces fue un tema romántico que dijeron, hola, ¿y por qué nosotros no tendríamos derecho a este tipo de mejoras si nosotros también somos seres humanos, también estamos trabajando? Entonces, por acaloradas discusiones se lograron sindicalizar y lograron hacer encuentros, diálogos, debates y todo este tema con muchas personas que ostentaban lo que hace la diferencia, ¿no? Credibilidad y prestigio en la sociedad. Entonces resulta que después de muchos debates dijeron, sí, sí somos merecedores, o sea, se tuvo que presentar, se tuvieron que hacer diferentes cantidades de mesas técnicas entre ellos mismos, entre los trabajadores y sus representantes, para determinar que sí eran merecedores de, de unas mejores condiciones laborales. Y entonces hicieron un pliego de peticiones que constaba o se constituía de 9 puntos, entre los que se encontraba, pues primero el pago, ¿no? Que ya no fuera en vales, que fuera en plata, en dinero, que hubiera algo de protección en caso de que hubiera un accidente laboral o algo, que hubiera por lo menos una enfermera, un enfermero, una pastica para el dolor, alguna vaina. Y otras cositas, otros 7 solicitudes que constituyeron el pliego de peticiones para la United. Eligieron a 5 personas, los enviaron para Santa Marta, de Ciénaga a Santa Marta, y en Santa Marta la United dijo, no, pero es que yo no soy empleado, ustedes no son empleados míos. Yo en Colombia gano plata, sí. Yo tengo contratos, sí. Pero yo contrato a estas personas, me suministran el banano que yo necesito. Yo les pago a ellos, ellos le pagan a ustedes son empleados de ellos. Ustedes no tienen nada que ver conmigo. Y pues prácticamente no lo recibieron, los devolvieron. Se vinieron pues obviamente desinflados porque pues a quién le va a gustar una situación de esa, ¿no? Regresaron a Ciénaga, les explicaron a la comunidad. Entonces dijeron, no, pues es que eso hay que incluirlo entonces dentro del pliego de peticiones. Para ese entonces eran 8 puntos. El punto 9 era contratación con la United. Para no hacerlo, para no aceptar ninguna compensación ni acceder a ninguno de los 9 puntos del pliego de cargos, del pliego de peticiones, comenzó a difundirse voz a voz una narrativa de vinculación de los sectores laborales de los manifestantes
con un movimiento tenebroso para la época. Era un movimiento terrible para la época. Era un movimiento comunista. Sí, señores, se comenzó a decir que dentro de los manifestantes había una horda de comunistas que como la United era de Estados Unidos, entonces iban a impedir, iban a sabotear no solamente el trabajo y las comunicaciones, sino toda la operación, causando graves pérdidas a la empresa solamente por el hecho de afectar a los Estados Unidos. Estados Unidos en una voz de protesta contra Colombia amenazó con solicitar, con exigir, mejor dicho, le exigió primero a Colombia que solucionara el problema o si no, que ellos hacían una intervención militar para acabar con el grupo terrorista comunista que estaba amenazando sus intereses. Por supuesto, al presidente no le pareció buena idea y pues como para la época, este caballero, este señor, nefasto presidente en nuestra historia. Bueno, uno de tantos, ¿no? Esos se han acumulado así por montones. Como nunca salió de Bogotá, de la Casa de Nariño, para ellos Colombia termina con las fronteras de Bogotá. Entonces, ¿qué hizo? Pues solicitó a los militares que intervinieran y que hicieran algo con eso, pero los militares de los militares comandantes de la región, siendo cachacos, siendo gente del interior, le contestaron al presidente que la tropa no iba a obedecer, que la tropa en una eventualidad de que tocara accionar los fusiles en contra del pueblo, pues no lo iban a hacer. ¿Por qué? Pues porque eran hijos de los manifestantes. Dentro de los manifestantes estaban sus familiares, sus hermanos, sus primos, sus tíos, etcétera, etcétera, sus conocidos, sus amigos. Entonces la tropa no abriría fuego en contra de ellos. Entonces, pues como en este país no faltan las personas innovadoras, ¿no? Entonces dijeron, no, pues mande la gente de Medellín. Oh, sí le hacen. Y pues adivinen qué. Sí, señores, mandaron un caballero, un señor desde Medellín con 300 hombres armados para Santa Marta. Cuando llegaron allá, se apostaron a las afueras, comunicaron que efectivamente ya estaban en la zona. Para ese entonces llegó una orden presidencial diciendo que se solicitaba que los manifestantes se quitaran de ahí, se fueran, porque se prohibía, se implantaba primero la ley marcial y se prohibía la reunión de más de 3 personas en la zona. Entonces uno de los soldados, un capitán creo, parece, se para y lee el decreto y les exige y les dan 10 minutos, 5 minutos, perdón, para que se retiren o abrirían fuego en su contra. Los manifestantes eran más o menos 4.000 personas, porque como en Colombia cualquier persona, cualquier evento, situación de esta naturaleza se vuelve el plan de la familia, ¿no? O sea, se vuelve plan general. No había 4.000 empleados de la empresa, tampoco había esa cantidad de gente. Los empleados eran menos, pero allá estaban las familias, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus nietos, sus familiares. Se calcula entre 3.000 y 4.000 personas las que estaban allí en la plaza aquel día. Les dieron 5 minutos para que se retiraran o los prendían a bala, pero no eran sino 300 soldados y ellos cerca de 4.000 seres humanos. Levantaron las manos y dijeron no creemos que vayan a disparar e hicieron caso omiso de los 5 minutos. Cuenta Gabriel García Márquez en una de sus obras que el general dijo que les iba a dar otro minuto y uno de ellos se paró y dijo, cabrones, les regalamos el minuto que falta. Y alguien accionó la metralleta, alguno de los soldados accionó la metralleta por orden del capitán y se inició la masacre. Es difícil negarlo o aceptarlo,
porque 4.000 personas, cerca de 4.000 personas pierden la vida en ese momento. ¿Por qué? Porque el capitán alegaba antes, momentos previos a la accionar de las armas, que el grupo infiltrado y mandado, los manifestantes infiltrados y mandados por el grupo comunista, significaba un grave riesgo, un riesgo inminente a la seguridad. ¿Les suena eso parecido? ¿Alguna vez han escuchado que unas marchas pacíficas o unas manifestaciones pacíficas estén infiltradas por la guerrilla, por grupos narcoterroristas, de guerrilleros y de comunistas? No es viejo, este cuento no es viejo. Entonces, con esa excusa, el cántico, el cantar, los gritos, las arengas fueron silenciadas por el horror del estruendo de las armas de fuego del país, del Estado colombiano, hacia las personas humildes, desarmadas e inocentes. Abrieron fuego y comenzaron a caer cuerpos a diestra y siniestra. Los que no alcanzaron a ser impactados directamente por las balas, alcanzaron a huir, corrieron, se escondieron y fueron testigos de la más dantesca y bochornosa escena de toda la historia de este país. Hasta la época. Hasta esa época. Resulta que momentos después de que cesó el horror, la gente cuenta, se registraron testimonios de personas atrincheradas en sus hogares, en sus casas, en diferentes partes de la plaza donde estaban, que se escuchaban cómo llegaban los camiones, recogían los cadáveres, los cuerpos, los subían al ferrocarril. Acuérdense que ahí donde estaban, en esa plaza, era también el punto de acopio del ferrocarril. Los vagones se llenaron de cadáveres apilados que fueron conducidos hasta el buque, hasta el puerto donde fueron cargados los buques con cadáveres que fueron presuntamente, parece ser que fueron y aventaron todos esos cadáveres en alta mar. El capitán del glorioso Ejército Nacional Colombiano de la época, un sanguinario parecido al nuestro exdirector de las fuerzas, alias Ajúa, dijo que solamente habían caído 9 personas, 9 manifestantes, que se habían accionado las armas poquito. O sea, fueron poquitos tiros, pero cayeron lamentablemente 9 terroristas muertos en, en la zona y 4 más quedaron heridos, pero murieron, fallecieron llegando al hospital porque se les prestó los primeros auxilios. Se dejaron adrede 9 cadáveres en la zona porque eran 9 los puntos que constituían el pliego de peticiones de los manifestantes. Y allí quedaron extendidos, convertidos en litros y litros de sangre. La cifra oficial de la masacre fueron eso, 13 personas fallecidas. Poco tiempo después, y gracias al caudillo del pueblo, un gran abogado penalista de la ciudad de Bogotá, que salió a relucir esta brutal masacre. Obviamente el Partido Liberal le dio durísimo, pero los conservadores defendieron. El Partido Liberal le dio durísimo al gobierno, lo señaló, les advirtió, alegó. En ese tiempo la prensa no estaba vendida al poder de unos pocos, no se arrodillaban ante el dinero, sino que luchaban por decir la verdad. De modo que tiempo después, en 1990, gracias a la séptima papeleta, se logró una Asamblea Nacional Constituyente que estableció en el artículo 25 al trabajo como un derecho fundamental de los colombianos.
En 1991, por primera vez Colombia reconoció en su constitución que el trabajo era un derecho fundamental, pero esa promesa duró poco. Menos de una década después, nuevas leyes convertirían el empleo en un privilegio de unos y en precariedad para millones. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se prometió crear empleo. Con la ley 789 de 2002, las horas extras se pagaban menos, se redujo el valor de las horas extras. Los despidos fueron más fáciles y los contratos temporales reemplazaron los contratos. Los despidos eran más fáciles porque gracias a esta ley se redujo la indemnización de 45 días a solo 30 días. O sea, se redujo un 33% según esta ley, según Álvaro Uribe Vélez, mejor conocido en el bajo mundo del crimen como alias El Matarife. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Hoy Colombia vuelve a debatir, ¿es posible recuperar lo perdido? ¿O el precio de la dignidad laboral será siempre la lucha? Esta es la historia de quienes no se rinden. Por eso esta lucha, que ha cobrado litros y litros de sangre, muchos muchachos desaparecidos, muchos trabajadores desaparecidos, muchos sindicalistas asesinados a lo largo y ancho del país, han escrito esta historia, han escrito estas historias. Y por honor a toda esa lucha, a toda esa sangre, a todos esos cadáveres, a todos esos cuerpos, es que Colombia no puede, hoy nosotros los colombianos, como sociedad, no podemos darle la espalda a una mejor legislación laboral, a unas condiciones dignas de trabajo. Nosotros hoy, por obligación histórica, por obligación humana, no podemos negarle a esta generación y a las próximas el derecho sublime de la dignidad laboral. Por eso, hoy en día, con el gobierno de Gustavo Petro, se ha propuesto la reforma laboral. Una reforma laboral que busca rescatar, revivir y recuperar derechos perdidos con la ley 789 del año 2002, cuyo autor fue Álvaro Uribe Vélez. Esta norma, esta reforma, lo que solicita, lo que pide, lo que propone, es que el día se acabe a las 6 de la tarde. Es que los dominicales se paguen lo que se pagaba anteriormente, por lo menos el 75%, 100% de incremento del valor de una hora normal. Pero es que también la gente del campo necesita, la gente rural y la gente del campo en general necesita una mayor estabilidad laboral. Es más, la estabilidad laboral es uno de los pilares fundamentales de la norma y de la legislación laboral colombiana escrita en 1991, que se pasaron por la faja. Porque la estabilidad laboral, usted con un trabajo, con un contrato de 3 meses, sin posibilidades y sin requisitos o un checklist para que usted sepa que se lo van a renovar, eso no es estabilidad laboral. Es que usted trabaja 3 meses, 6 meses, y le dicen siga trabajando otro mes, otros 2 mesecitos, mientras miramos a ver si le podemos renovar el contrato, pero pues ese mesecito, esos 2 mesecitos no lo pagan. Y usted sigue trabajando. Eso no es estabilidad laboral. Eso se llama precarización.
Espero que el contexto de la lucha obrera, desde la masacre de las bananeras hasta la fecha, haya quedado clara. Así que comparte este video con esas personas que sabes que necesitan escuchar y tener en cuenta y bien clara esta información, y ayúdanos a replicar el dato del por qué necesitamos las reformas sociales que propone este gobierno. Dale like al video, suscríbete al canal y no olvides dejarnos tu muy importante comentario en la cajita de comentarios. Hasta la próxima. Dios bendiga a Colombia, Dios bendiga a nuestra comunidad, a nuestra población civil para que saquemos adelante estas reformas sociales.